Buenos días. ¿Cuántos están bendecidos por este tiempo de adoración, verdad? Sus misericordias son grandes. Voy a pedirles si abren conmigo, por favor, la Biblia en el Salmo 36, versículo 5. Vamos a leer dos versículos de donde vamos a tomar la enseñanza de esta mañana. El primero es Salmo 36, versículo 5. Dice ahí el Salmo 36, verso 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El Salmo 89:8, ahora por favor vaya conmigo ahí. Salmo capítulo 89, versículo 8. Dice este Salmo, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién como nuestro Dios, hermanos? Poderoso eres, dice Jehová, y tu fidelidad, ¿qué dice? Te rodea. Yo voy a hablarles esta mañana acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Fíjese, Dios en estas últimas semanas, en mis estudios orando, me ha estado hablando mucho sobre la importancia de conocerlo. Y digo la importancia de conocerlo porque muchos decimos que conocemos a Dios, pero la realidad es otra. Existe algo que tenemos que pensar y entender, es que hay una grande diferencia entre conocer acerca de Dios, que es teoría. Si yo puedo tener mucho conocimiento de Dios en la teoría, pero conocer a Dios, no tener nada. Es decir, el conocer a Dios es que esa teoría la traslado o la llevo al terreno de la práctica de mi vida diaria. En toda mi vida diaria, en todo lo que hago, eso que he aprendido teóricamente lo vivo, lo practico, ¿verdad? Y este es el problema de muchos cristianos, que tenemos el conocimiento de Dios, pero cuando estamos pasando alguna situación o algún evento, como que esa teoría no aprendemos o no sabemos llevarla al terreno de la práctica en nuestra vida. Pero no solamente sucede hoy a la iglesia, le sucedió a los discípulos del Señor. Dice ahí en Juan 14, capítulo 14, versículo 7, Jesús hablando con sus discípulos, Él está hablando con ellos, está hablando que Él va a tener que ir con el Padre a prepararles una morada, para que cuando regrese ellos vayan con Él. Y entre lo que está hablando Jesús en el verso 7, miren lo que les dice Jesús. Si me conocieran, dice Jesús, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Y en el verso 8, después de que Jesús les acaba de decir esto, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oye, Felipe, te acaban de decir que si conoces a Jesús, ¿a quién va a conocer? ¿A quién iban a conocer? Pues al Padre, a Dios. Y todavía le está preguntando Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? Como que parece que en muchos de nosotros así sucede. Tanto tiempo hemos oído, hemos tenido el conocimiento de la palabra de Cristo en nosotros, pero no le hemos conocido a Dios en el terreno de nuestra experiencia, de nuestra vida diaria. El que me ha visto a mí, le dice Jesús a Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Había dos discípulos que en este capítulo estaban como que mostraron que les faltaba ese conocimiento experimental de Dios. Tomás y Felipe conocían muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, las conocían bien, pero no conocían a Dios en una manera experimental. Y puede ser que muchos de nosotros hoy conozcamos bien las escrituras, tengamos un conocimiento muy bien de las escrituras, pero no conocemos muy bien a nuestro Dios. Y este es un punto importante para nuestra vida cristiana, ¿sabían?
Necesitamos conocer a nuestro Dios. Ahora, no solamente le pasó a los discípulos. Déjenme ponerle otro ejemplo de otro personaje en la Biblia muy conocido, que también él, por falta de ese conocimiento en el terreno experimental de su vida, cometió un grave error. Y muchos también, muchas veces, por no conocer a Dios en ese terreno de nuestra vida diaria, en lo experimental, sino en lo teórico, cometemos graves errores. Este es Abraham. Abraham, Dios le tuvo que dar una lección, porque Dios le había dado una promesa a Abraham y le había dicho que le iba a dar un hijo con su esposa Sara, y ese era el compromiso de Dios, cumplirlo, porque Dios se lo había dicho. Pero Abraham se desesperó y cometió un grave error al querer tener un hijo con su sierva Agar, porque ya habían pasado unos cuantos años y no venía el hijo, y entonces pues cometieron ese grande error de decir: vamos a darle una ayudadita a Dios, ¿verdad? Y hay algunos que así les pasa, como que quieren ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda, mis hermanos. Nosotros empeoramos las cosas muchas veces, como aquí lo hizo Abraham. Cuando Dios le había dado esa promesa, Abraham se equivocó, y mire lo que sucedió después de lo que hizo Abraham. Después de este grave error de tener un hijo con su sierva Agar y no esperar el hijo con su esposa como Dios lo había prometido, se rompió su relación con Dios por cerca de 13 años. Dice ahí en Génesis 16:16 al final, vamos a comprobar esto. En Génesis 16:16 dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años tenía aquí Abraham? 86 años. Ahora, usted termina ahí el capítulo 16 y luego comienza el 17. Inmediatamente en Génesis 17:1, mire lo que dice. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años habían pasado de 86 a 99? 13 años. 13 años donde no había esta comunión, esta relación. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros caemos en este tipo de errores también. Somos culpables de romper la relación con nuestro Dios por causa de nuestra infidelidad, por causa de no confiar en Dios. ¿Sabían ustedes que no confiar en Dios y no esperar en Dios es una infidelidad ante Dios? Y esto hizo Abraham. Le hacía falta conocer más a Dios en una manera más en su vida diaria. Tenía que aprender a conocerlo. Pero a pesar de estos 13 años donde no había relación, mire cómo es Dios. Sigamos leyendo en el verso 17. Dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. Es decir, Dios se volvió a manifestar a Abraham, y ahí nosotros podemos ver no solo la misericordia de Dios, sino la fidelidad de Dios. Una vez más Dios se manifiesta a Abraham y se le apareció y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Abraham, conóceme, entiéndeme que yo soy el Dios todopoderoso, y yo necesito que tú camines en una vida, en una manera recta delante de mí, en una manera santa, y que me creas, que confíes en mí. Eso es lo que le está diciendo. Dios quiere que le conozcamos muy bien y que estemos seguros de quién es Dios, y evitemos errores que nos van a traer consecuencias en nuestra vida. Esta es la fidelidad de Dios, porque después de que se aparece, mire lo que le vuelve a decir Dios a Abraham en el verso 2: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciéndole: vea el compromiso y el pacto que Dios está haciendo con Abraham. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones, dice, de ti, y reyes saldrán de ti.
y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Déjenme decirle una cosa, mis hermanos, esta es la gran fidelidad de Dios que tiene con nosotros. Dios le volvió a recordar a Abraham su compromiso con él, y las palabras que Dios le dio a Abraham, Dios las cumplió palabra por palabra. Porque ese es el Dios que tenemos, es un Dios fiel. Y así es el Dios que tú y yo tenemos, que nos da un compromiso, que nos da un pacto, que nos da palabras, y cada una de esas palabras Dios las va a cumplir. Ahora, déjame explicarte qué es la fidelidad. Porque es importante entender esto. ¿Qué es la fidelidad? Esta fidelidad, en primer lugar, es una cualidad esencial del carácter moral de Dios. Su fidelidad, si tú la quieres conocer, la podemos encontrar en toda la Escritura. No hay libro en la Biblia que tú no puedas encontrar la fidelidad de Dios. Todos los libros nos hablan de la fidelidad de Dios. Así que para Dios ser infiel sería obrar contra su naturaleza, por lo cual entonces es imposible que Dios sea infiel. Imposible. Ser fiel, en el caso de Dios, es ser recto, de una sola línea, sin doblez, leal, que siempre cumple sus promesas y sus compromisos, que es verdadero, que permanece, que se mantiene y que no cambia en nada. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, y ve cómo Dios nos invita a que lo conozcamos. Deuteronomio 7, 9, por favor. Dice ahí: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, no hay otro. Y luego dice: Dios fiel. ¿Cuánto le dan gracias a Él por su fidelidad? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Imagínense, cuando se está usando esta expresión 1000 generaciones, nos está dando a entender la grandeza de la fidelidad de Dios, que no tiene límite. Eso es lo que nos está dando a entender. La fidelidad no tiene límite, la fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel, fiel. Él nunca es infiel. Déjeme ponerle otro ejemplo de esas palabras de promesa que Dios da y cómo Dios las cumple. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vaya conmigo ahí, Génesis 3:15, por favor. Esta palabra surge después de que Adán y Eva han fallado, han desobedecido a Dios, lo que Dios les había ordenado que no hicieran, hicieron lo contrario y desobedecieron y entraron en ciertas consecuencias para sus vidas. Pero Dios les da esta promesa de un redentor. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, que simboliza, representa al diablo, y la suya, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí, mis hermanos, en este versículo, Dios les está dando una promesa, un compromiso a Adán y a Eva. Dios está comprometiendo con ellos de enviarles un redentor de su descendencia, alguien que los salvaría de la condición en la que se encontraban ahora por haber desobedecido a Dios. Y en la fidelidad de Dios, Dios cumplió lo que pactó muchos años atrás. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo Jesucristo, que es nuestro Redentor, y Él cumplió esa promesa, Él cumplió ese compromiso. Por eso podemos decir que nuestro Dios es fiel. Amén. Ahora, en el primer pasaje que leímos, en el primer salmo, el salmista nos dice ahí en el salmo: tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Lo que nos está diciendo, una vez más, el salmista es diciéndonos: la fidelidad de Dios es grande e inmensa. Así es la fidelidad de Dios.
Nosotros los hombres podemos fallar, podemos llegar a ser infieles. Fallar en nuestra fidelidad a una persona, fallar en nuestra fidelidad a Dios, fallar en nuestra fidelidad a la familia o quizás a un amigo. Pero Dios, mis hermanos, nunca nos va a fallar. Su fidelidad es tan grande que permanece para siempre. Para siempre. No hay palabra que Dios haya dado, mi hermano, que Él no la cumpla. Toda palabra que Él ha dado, toda palabra que Dios ha dicho, son palabras que Él cumple porque su palabra es verdadera. En la Biblia encontramos una historia como ejemplo, la vida de Jacob. Jacob está huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar. Y una noche, huyendo Jacob, en la montaña de Harán, Dios se reveló en sueños a él. Y fíjese qué hizo Dios. Dios le dio las promesas igual que a su padre Abraham y que a su padre Isaac. Y esto fue lo que le dijo al final de estas promesas. He aquí, le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú vayas. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántos pueden decir, yo recibo esa palabra también? Fíjense qué compromiso en sus palabras de Dios. Yo estoy contigo, te voy a cuidar, te voy a guardar a donde tú vayas. Y te voy a volver a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, todas sus promesas, todos sus compromisos, le estaba diciendo, los voy a cumplir. Y saben una cosa, mis hermanos, en su fidelidad Dios cumplió cada una de sus palabras que le dijo a Jacob. De esa misma manera tú y yo tenemos que pensar que Dios va a cumplir cada una de sus palabras que nos ha dado a ti y a mí. Cada una Él las va a cumplir. Ninguna se le va a pasar. No hay una que se le vaya a pasar. A lo mejor tú estás recordándole, Dios, es que tú me dijiste, Dios, es que tú me prometiste. Dios, Él va a cumplir lo que Él ha dicho, pero Él tiene su tiempo para hacerlo. Esa es la diferencia, que nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Otro ejemplo de esta fidelidad de Dios está en el Salmo 27, versículo 10. Vaya conmigo ahí, por favor. Salmo 27, versículo 10. Me encanta este ejemplo que pone Dios porque muestra cómo su fidelidad va más allá de la fidelidad humana. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando yo leo este versículo, yo me hago esta pregunta: ¿de dónde debemos esperar mayor fidelidad entre nosotros los seres humanos? ¿No es acaso en la relación de padres e hijos? ¿No es acaso en la relación familiar donde más se debería esperar fidelidad? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Pero ¿qué está diciéndonos Dios aquí? Aquí Dios nos está diciendo a través del salmista que quizás muchos de nosotros lleguen a experimentar la triste infidelidad de sus padres de ser abandonados por ellos. O una mujer o un hombre puedan experimentar la triste infidelidad de ser abandonados por su pareja. Y Dios está diciéndonos en este salmo que Él, en su fidelidad, puede ocupar ese lugar, puede llenar ese vacío, puede llenar ese espacio que tú puedes estar experimentando en tu vida. Él puede sanar toda herida que hayan producido, todo sentimiento profundo de soledad. Él está diciendo que Él puede quitarlo, Él puede llenar con su presencia para quienes lleguen a enfrentar este abandono. Y yo aquí pudiera pensar, por ejemplo, en las viudas. ¿Cuántas viudas hay que ya quizás su esposo partió con el Señor y ellas están solas, ha avanzado la edad y ya están grandes y experimentan el abandono de sus hijos?
y se encuentran en soledad. Pues a ti, mujer, el Señor te está diciendo aquí que no estás sola, porque cuentas con la fidelidad de Dios, porque Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona y Él siempre está con nosotros. Amén. La idea entonces, mis hermanos, es que entendamos que la fidelidad de Dios es interminable. La fidelidad de Dios es inagotable, es incambiable. La fidelidad de Dios es permanente, sin doblez, que cumplirá todas sus promesas y compromisos hechos con nosotros, y por lo tanto Él nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar, y ahí es donde debemos de poner toda nuestra confianza. Toda, ¿cuánta? Toda. Toda. Tú eres un casado, tanto el esposo como la esposa tienen que poner toda su confianza en el Señor. Deben de confiar entre ellos, pero toda su confianza tiene que estar puesta en el Señor. Si tú eres hijo, tú tienes que tener toda tu confianza puesta en el Señor, no en tus padres. Aunque debes de confiar en tus padres, pero toda tu confianza tiene que estar puesta ¿en dónde? En el Señor, porque Él nunca te va a fallar. Él siempre será fiel contigo, siempre. Hay una historia en la Biblia que nos marca un ejemplo de cómo no sufrió José el abandono de sus padres, pero cómo por causa de sus hermanos, él fue separado de sus padres por muchos años. Nos cuenta esta historia de cómo su padre Jacob lo amaba tanto a José. Era un amor especial por José. Pero por causa de sus hermanos, por su aborrecimiento que le tenían, por su odio que le tenían, José fue separado de sus padres, fue alejado de ellos por 25 años. Pero durante todo ese tiempo, mis hermanos, durante todo ese tiempo, aunque él fue un esclavo, aunque estuvo preso en la cárcel, nosotros al leer la historia de José podemos ver la maravillosa fidelidad de Dios cumpliendo todo cuanto él tenía para la vida de José y de su pueblo Israel. No hubo detalle, fíjate bien, no hubo un solo detalle que la fidelidad de Dios no estuviese involucrada en el proceso de la vida de José. De igual manera, nosotros debemos de pensar que no hay detalle alguno que la fidelidad de Dios no esté involucrada en nuestro proceso, cumpliendo Dios su voluntad en cada uno de nosotros. Ahí está Dios. Así que, mi hermano, yo te digo en esta mañana, yo no sé cuál sea en este momento la experiencia que tú puedas estar pasando en tu vida. No sé si en este momento todo es algo oscuro para ti. No sé si en este momento todo es sufrimiento para ti que pareciera que no tiene fin. No sé si en este momento pareciera que estás solo, abandonado y aún como si Dios se alejó de ti. No sé si te encuentras muy triste porque parece que todo sale mal y como si no hubiera bien para ti. Pero yo quiero decirte en esta mañana, yo quiero decirte una cosa, que en medio de todo eso que tú estás pasando, en medio de todo eso que estás viviendo y experimentando, Dios es fiel. Dios es, ¿qué? Fiel. Su fidelidad está contigo. Su fidelidad no cambia. Su fidelidad no tiene doblez. Si tú confías en Él, si tú esperas en Él, lo que hoy estás viviendo, el día de mañana será solo una historia que contar por la fidelidad de Dios. Pero el segundo texto, el del Salmo 89 que leímos al inicio, se nos está diciendo que Dios en todo su carácter y naturaleza está rodeado de su fidelidad. No existe nadie como Dios en su fidelidad. Todos sus actos poderosos están rodeados por su fidelidad. Ahora, fíjense bien en qué momento fue escrito este salmo. Este salmo fue compuesto durante un tiempo de desgracia. Se cree que se compuso cuando todo el poderío del reino de Babilonia vino y cautivó al reino de Judá, despojándola. En ese momento, pareciera
como si lo que Dios había prometido, lo que Dios se había comprometido en sus promesas, como si estaba en juego la realidad. Así parecía. Parecía como si el trono de David no hubiese a ser perpetuo. Como si Dios se hubiese olvidado de su pacto. El mismo Salmo 89 en el versículo 3 y 4, el mismo salmista dice ahí, hablando y recordándole a Dios su pacto que hizo con David, dice ahí: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Así que, mis hermanos, por eso el salmista repite muchas veces la misericordia y la fidelidad de Dios a este pacto que hizo Dios con David. Y quiero decirles algo: aunque Israel muchas veces ha sido sometida a cautiverio por los sirios, por Babilonia, por los romanos, y ahorita se puede encontrar en muchos conflictos, déjenme decirles una cosa: Dios va a cumplir cada una de sus palabras que Él ha hablado en ese pacto con David, de que su reino, el reino y el trono de David permanecerá para siempre. Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, mis hermanos, se va a cumplir. Esa es la fidelidad de Dios. Ahora, déjeme darle otro ejemplo de esa gran fidelidad de Dios para nosotros. Recuerdo una historia de un hombre que vivía en el mar, era un pescador, y él tenía un perro, pero quería deshacerse del perro y no hallaba cómo deshacerse del perro. Entonces un día planeó, preparó su lancha, subió al perro a su lancha y se fue a medio mar y dijo: aquí lo voy a arrojar y aquí seguro los tiburones o algo se lo va a comer y se va a morir. Entonces, cuando llegó al lugar indicado donde él creía dejar al perro, aventó al perro al mar. Y entonces él se vino de regreso en la lancha, pero cuando venía de regreso, ¿quién cree que venía detrás de él? Es el perro, y venía nadando detrás de él. Y entonces lo vio, este hombre lo ve y traía un remo en la lancha. Entonces agarra su remo y empieza a darle en el agua, diciéndole al perro: vete para allá, no me sigas, allá quédate. Y entonces, pero el perro pues parecía que estaba jugando, así que el perro, mientras tiraba a un lado, brincaba y luego brincaba para otro lado el perro. Y el perro pensaba que era un juego. Pero el hombre, mientras estaba dándole con el remo, de repente la lancha pierde el equilibrio, se voltea, cae al mar y la lancha le golpea en la nuca y pierde el conocimiento a medio mar. Pasó un buen tiempo. Después de ese tiempo despertó este hombre a la orilla del mar y su perro lamiendo su cara. ¿Quién creen que rescató a este hombre de medio mar? ¿Quién lo rescató? El perro. Y yo me pregunto, ¿qué fidelidad? ¿O no? ¿Qué fidelidad que a pesar que su amo quería deshacerse de él y lo quería matar? Miren lo que hizo el perro. Si a nosotros nos hubiera pasado algo similar, que en vez del perro fuéramos nosotros, nos arrojan a medio mar y nos quieren dejar ahí, y luego tú que vas a rescatar, ¿verdad? Ahí quédate, ahí nos vemos. Pero este perro fiel, cuando yo leí esta historia, mis hermanos, yo me puse a pensar cómo nosotros así fuimos con Dios. Fuimos nosotros los que llevamos a la cruz a Jesús. Fuimos nosotros los que hicimos todas sus heridas por nuestros pecados. Fuimos nosotros los que lo menospreciamos. Fuimos nosotros los que lo maltratamos. Fuimos nosotros los que llegamos a maldecir contra Él. Nosotros lo rechazamos por nuestros pecados, murmuramos de Él hasta que nos cansamos.
Pero un día, mis hermanos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la fidelidad de Dios. Él nos rescató de estar hundidos en el mar de la maldad y del pecado en que nos encontrábamos. No teníamos escapatoria, pero Él nos mostró su gran fidelidad, que es tan grande e ilimitada que Él cumple su palabra. Cuán agradecidos deberíamos de estar con Él por su fidelidad, ¿no lo creen? Ahora, vamos a comprender algunos puntos donde podemos aplicar esta fidelidad de Dios en nuestra vida. Déjenme darle algunos puntos. Uno de ellos, el primero: la fidelidad de Dios es verdadera y es demostrada a nosotros muchas veces. Vuelvo a repetir, la fidelidad de Dios es verdadera y es demostrada a nosotros, ¿cuántas veces? Muchas. Infinidad de veces. Vaya conmigo a Números 23:19. Números capítulo 23:19. Dice ahí la escritura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Ahora déjenme leerle este mismo versículo en otra versión, que es Dios habla hoy. En esta versión dice: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Nosotros sí mentimos y sí cambiamos de opinión, pero Él no. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Nosotros no. Muchas veces decimos cosas y nunca las llevamos a cabo. Cuando hace una promesa, la cumple. Dios sí cumple sus promesas, Dios sí cumple sus compromisos. Nosotros muchas veces no. Esta es la gran razón del por qué su fidelidad, la fidelidad de Dios, es verdadera. Porque Dios siempre cumple lo que habla. Dios siempre cumple lo que se compromete. Siempre. Porque su fidelidad es verdadera y no puede mentir ni tampoco romper una promesa incondicional. Miren, hermanos, basta voltear hacia atrás. Por ejemplo, yo tengo 37 años que el Señor me dio la oportunidad de conocerlo. Y si volteo haciendo un recorrido en esos 37 años hasta el día de hoy, yo puedo mirar en cada etapa de mi historia, de mi vida, puedo mirar la fidelidad de Dios. Como yo sé que podría ser lo mismo en su vida, es igual. Basta mirar hacia atrás. Y en ese mirar hacia atrás, por ejemplo, si yo volteara hacia atrás, yo me recordaría aquella ocasión. Teníamos 3 años de casados, mi esposa y yo. Un día ella salió, iban a ir a un lugar de paseo. Yo no podía por mi trabajo. Y resulta que en carretera se volcaron. Tuvieron un accidente, se volcaron. Y si usted y yo hubiésemos visto el carro como quedó, gracias, yo le doy gracias a Dios que los vi a ellos antes de ver el carro, porque si veo el carro yo creo que me desmayo. El carro estaba completamente apachurrado, destrozado. Tú veías el carro y dices, pues ¿quién quedó vivo en este carro? Nadie. Y sin embargo, mi esposa, mi cuñada, mi hijo, una sobrina, eran 2 cuñadas y mi esposa que iban con ella y no les pasó nada. Y yo puedo recordar atrás y digo, híjole, qué grande es la fidelidad de Dios. ¿No lo creen? Qué grande es la fidelidad de Dios. O podría recordar aquella ocasión, años más adelante, donde yo trabajé como 1 año y medio vendiendo autos nuevos y llegué, una vez me tocó hacer guardia. Cuando te toca hacer guardia tienes que estar ahí en la agencia, y entonces yo estaba en la agencia haciendo guardia. A la hora de la comida salgo, había dejado mi auto estacionado a 1 cuadra, vengo caminando, ya como a 2 metros, 1,5 metros, veo que está oscuro y digo, pues ¿quién lo polarizó, verdad? Si mi carro no, yo nunca le he polarizado los vidrios, y ya que estoy cerca veo que está circulando humo, mi carro se quema. Entonces llego, lo abro y ¡fum! Fuego. Abro la otra puerta y fuego. Y pues imagínense, con el aire y fuego, pues se produce más fuego. Iban pasando unos policías en su auto ahí, se bajaron con su extinguidor, pues son chiquitos y no pudieron apagar. Yo corrí a la agencia y me traje uno de Thornton grandote.
Apagué todo, pero cuando apagué ya no había tablero, ya no había volante, ya no había asientos, todo estaba quemado. ¿Cuántos se gozan? ¿Qué? ¿No se goza por su carro quemado? Mire, cuando me pasó eso, yo pensé, dije, yo sé que el diablo quiere que me enoje, quiere que reniegue, quiere que diga, no, pero no lo voy a hacer, no le voy a dar chance, no le voy a dar lugar porque mi Dios es fiel. No le hace, aunque ande en camioncito, no voy a dejar de vender lo que estoy vendiendo. Y mire, así pasó. No pasó un mes que después de que se quemó mi carro, que el Señor me dio el privilegio de estrenar un carro nuevo de agencia. Ese es el Dios que tenemos. Esa es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Le podría contar tantas anécdotas. En la mañana contaba la historia de un hombre que es un pariente mío, un hombre que por causa de conflictos financieros que hubo en el país en el 95, él perdió su trabajo, perdió su casa, se quedó literalmente en la calle. Y duró un tiempo vendiendo yogures para poder sobrevivir. Y fueron años, pasaron algunos años y yo sé que en ese tiempo para él a lo mejor fueron noches de llorar, fueron noches de sufrir, fueron noches de pasar momentos muy difíciles. Pero ahí estaba la fidelidad de Dios. No desistió, no dejó de confiar en Dios y pasó el tiempo y mire, Dios lo llevó a otro país y en ese otro país Dios lo bendijo y lo bendijo con un nuevo trabajo y de tal manera que ahora el Señor no perdió una casa, pero ahora tiene dos. Esa es la fidelidad de Dios, hermanos. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros descansamos en Dios. Esa es la fidelidad de Dios, es verdadera, nos es demostrada muchas veces. Muchas veces la fidelidad de Dios te es demostrada. Basta que recuerdes, basta que voltees un poco para atrás y ves cómo Dios te ha librado de cada situación, en cada momento, en cada circunstancia, en cada problema que has pasado, pero Dios siendo fiel, Dios siendo fiel. Amén. Siendo fiel y ahí esperando Dios que tú y yo aprendamos. Otro punto, la fidelidad de Dios la encontramos en toda su palabra. La palabra de Dios es fiel, ahí está su fidelidad registrada para nosotros. Dice el Salmo 145, versículo 13. Salmo 145, versículo 13. Dice aquí el salmista, tu reino existirá para siempre. ¿Para cuánto tiempo va a existir el reino de Dios? Tu dominio permanecerá de generación en generación. El Señor es fiel a sus promesas y todo lo que hace es bueno. Lo estoy leyendo en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. El Señor es fiel y sus promesas y todo lo que hace es bueno. Aquí en este versículo, fíjense bien, el salmista nos está diciendo que el reino de Dios, el gobierno de Dios es sobre todo reino. No es de un momento, es para siempre. Dios tiene el control de todo, nunca lo ha perdido ni lo perderá. Su señorío será de generación en generación porque Dios es fiel y su fidelidad está en su palabra. Ahora, si tenemos esta palabra tan fiel de Dios a nuestro alcance, sabiendo que si el señorío de Dios será de generación en generación, ¿por qué nosotros nos llenamos de temor y nos llenamos de desconfianza cuando llega a suceder que algún gobernante o algún gobierno humano ocupa tal lugar? Así que no se asuste porque ya estamos próximos a un cambio de gobierno. Ay, que no quede ese. Pues va a quedar el que Dios quiera. Y aunque quede el que Dios quiera y haga de lo que Él quiera,
el señorío del Señor siempre va a ser sobre todo reino. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y en eso debemos de confiar nosotros. No tenemos por qué tener temor, hermanos. Por muy sombría y encrucijada que sea lo que estemos mirando, nosotros tenemos que entender que Dios no pierde su control nunca. Amén. Así que tal es la fidelidad de Dios en su palabra que Él no va a dejar de cumplir ninguna de sus palabras. Déjeme ponerle varios ejemplos que usted y yo debemos aplicar en la vida. Por ejemplo, vaya conmigo a Juan 16:33. Lo hemos oído muchas veces. Juan 16:33. Dice ahí: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí nos está dando promesa, nos está dando compromiso Dios para nosotros. Y Él está diciéndonos que si nosotros confiamos en sus palabras y las hacemos nuestras sus palabras, entonces vamos a experimentar paz en medio de la aflicción. Eso es lo que Él está diciendo. Pero tú, ¿cómo te encuentras en medio de la aflicción? ¿En paz o desesperado? Así nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y confíen en mis palabras. Y mis palabras van a traer paz a su corazón. Pero luego dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, también nos está prometiendo que si confiamos en el Señor, tú y yo vamos a experimentar la victoria que tuvo Cristo Jesús. Pero tenemos que confiar en la fidelidad de sus palabras. Tenemos que confiar que toda la palabra de Dios es fiel. Si Él lo dijo, así va a ser. Pero muchas veces no experimentamos la realidad de su palabra porque no confiamos. Hay otro texto, Mateo 11:28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice ahí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por esa palabra? Aquí en este versículo, en primer lugar, Jesús nos está prometiendo librarnos de toda carga excesiva, principalmente de la carga del pecado. ¿Cuántas veces, mis hermanos, cuando nosotros no conocíamos al Señor, parecíamos el pípila? Con una losa bien pesada encima de pecados. ¿O hay alguno aquí que haya dicho: no, yo llegué bien santo con el Señor? Pero santo el enmascarado de plata, ¿verdad? Que nomás se quitaba la máscara y salía la realidad. Pero todos llegamos con una carga excesiva con el Señor. Una carga de pecado que solamente Cristo nos podía liberar de ella. Este texto está diciendo eso: venid a mí. Y cuando nosotros tuvimos en cuenta su palabra, confiamos en su palabra cuando la escuchamos y venimos a Él y descansamos en Él, Él perdonó todos nuestros pecados. Él nos libró de todos nuestros pecados. Es lo que está diciendo en primer lugar. Pero en segundo lugar está hablando también de las cargas de la vida. Cargas de problemas que se presentan en la vida. Sean problemas porque a lo mejor en la familia hubo enfermedad, o en la familia se experimentó algún problema donde lo financiero se vino abajo, lo económico, tuvimos problemas, o a lo mejor alguien experimentó el abandono del esposo o el abandono de la esposa, y hay cargas de la vida, cargas de enfermedades, cargas de problemas familiares, las cargas de cualquier otra situación. Pero Él nos está diciendo en su palabra que si venimos a Él confiados, Él nos va a dar descanso, Él nos va a dar reposo. Y esa es la fidelidad de Dios en su palabra. Cuando tú vienes a Él, cuando tú encomiendas tu causa, encomiendas tu situación y depositas eso en las manos de Él, entonces experimentas descanso, experimentas reposo. Se cumple la palabra de Dios porque su palabra es fiel. Amén. Otro texto, Jeremías 33:3, dice ahí, lo hemos oído: clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo este versículo lo usé en una ocasión. Voy a contarles algo muy confidencial. ¿Me dejan contarles algo muy confidencial? Bueno, cuando yo tenía 2 años de conocer al Señor, solterito, un día yo recuerdo fui al centro a comprar unas cosas que necesitaba. Y cuando yo andaba en el centro, yo veía algunas parejas tomadas de la mano y yo decía, ay Señor, ¿cómo quisiera tener una novia para casarme? Yo le decía a Dios, he conocido en el pasado muchas mujeres, pero ninguna es para casarse con ellas. Y entonces me acordé de este versículo y empecé a decir, Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, respóndeme, pero con una novia. De veras, yo se los digo, yo de todo corazón oré a Dios y le dije, respóndeme, yo quiero conocer una novia, pero con la cual yo me pueda casar. 2 días después de eso, en una reunión de oración, ¿a quién creen que conocí? A la que ahora es mi esposa. Ahora ya vamos a cumplir 31 años casados y la verdad le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque ha sido una tremenda bendición para mi vida y para mis hijos. Pero ese es el Dios, esa es la fidelidad de Dios en su palabra, que cuando nosotros creemos su palabra, Dios cumple su palabra. Amén. Dios la cumple. Él habló, Él lo hace. Pero también la fidelidad de Dios, un tercer punto, la fidelidad de Dios la encontramos en la promesa que su presencia estará con nosotros siempre. ¿Cuándo estará la presencia de Dios con nosotros? Siempre, siempre, pero como que a algunos se nos olvida, ¿verdad? Que eso que dice el Señor. Él dijo en Mateo 28, por ejemplo, versos 19 y 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo va a estar el Señor con nosotros? ¿Cuánto? Entonces, ¿por qué piensas que estás solo? ¿Por qué lloras? ¡Ay, estoy solo! ¿Sí te pasa o no? Él nos prometió que su presencia estaría constantemente todos los días de nuestra vida para apoyarnos, para ayudarnos. No hay día ni hora que nuestro Señor no esté con nosotros. Pero lo curioso, mis hermanos, que nosotros debemos entender este texto. Porque a veces pudiéramos estar en el trabajo y estar haciendo cosas indebidas en el trabajo sin darte cuenta que ahí está Jesús a un lado de ti. Vamos a la calle y estamos en la calle, ahí va Jesús contigo, Él está viendo todo lo que estás haciendo. O estás en tu casa, Dios está viendo cómo le estás hablando a tu esposa. Si piensas que no te están viendo, Jesús está ahí y Él está viendo cómo tú le estás hablando a tu esposa y a tus hijos. Y algunos ya le están diciendo, oye, te hablan. Esta es una promesa de la fidelidad de Dios. Él prometió que estaría con nosotros todos los días y está con nosotros todos los días. ¿Qué haces con Jesús si está contigo? Qué maravillosa promesa, mis hermanos. Nunca estaremos solos, nunca estaremos abandonados. Jesús nos acompaña donde quiera que vayamos. Su presencia está ligada a nosotros y en ello se encuentra su fidelidad. La fidelidad de Dios. Vayas a donde vayas, Dios está. A lo mejor te pasa como Jacob. Jacob, cuando Dios se le manifestó en la montaña de Harán, él hizo un voto con Dios y le dijo, si fueres conmigo, Dios, a donde yo voy y me traes con bien de regreso a la casa de mi padre, tú serás mi Dios y todo lo que me dieres del diezmo te daré. Y se fue. Dios siempre estuvo con él, 20 años tratándolo. Esa fue la manera en que estuvo Dios con él, tratando con él. A lo mejor algunos ahorita así están. Dios les ha prometido ir con ustedes a donde han ido, pero ahí está el Señor tratándoles, porque algunos de ustedes necesitan que Dios trate con sus vidas.
20 años. Y después de esos 20 años llegó el momento en que Dios le dijo a Jacob: de regreso a tu casa. Y cuando venía de regreso a su casa, mire lo curioso, que al regresar a su casa, una de las primeras cosas que vio Jacob ahí en Génesis 32, verso 1 y 2, fue un campamento de ángeles a un lado de donde él se acampó. Y este campamento de ángeles, ¿qué creen que le estaba diciendo? El mensaje que Dios le estaba mandando a Jacob: yo voy contigo de regreso, porque yo me comprometí contigo que te llevaría, te traería y haría todo lo que yo te había dicho. Ese es el Dios que tenemos, siempre va con nosotros. A lo mejor te encuentras en un momento muy complicado y difícil, pero sin embargo ahí está Dios. Dios, no creas que ignora lo que estás pasando. Él está ahí. La fidelidad de Dios también, otro punto, la fidelidad de Dios también, mis hermanos, la encontramos en las pruebas y en las aflicciones y en las dificultades. Ahí también está la fidelidad de Dios. Santiago 1:2 dice así. Ya iba a decir primera de Santiago, ni existe, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice ahí: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Es decir, nos está diciendo que vamos a pasar muchas y diferentes pruebas. ¿Y cómo nos dice que debemos de estar? Con sumo gozo, con el máximo gozo cuando estemos en pruebas. Imagínate, hermano, que se te quemó el carro. Gózate. El día de ayer, el sábado, cuando se terminó la reunión, se acercó un hermano y me dijo: ay, hermano, ¿qué crees que me pasó un día? Dice: yo vine a la reunión y ese día fue un tiempo de victoria, de gozo, y acababa de comprarme una camioneta y la estacioné por aquí en una de estas callecitas. Y entonces yo iba bien gozoso de la predicación, del tiempo de adoración, que salgo y no veo mi camioneta. Se la robaron. Y le dije: ¿qué? Pues no está hablando de que los vamos a... qué bueno que se llevaron mi camioneta, Señor, que se lleven la otra y la otra. No está hablando de ese gozo, está hablando de un gozo interior. Un gozo que a pesar de aquello que te pasó, tú te mantienes en su paz. Y entiendes que conoces a tu Dios y que detrás de aquello Dios va a hacer algo bueno para ti. ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? Porque ya conoces más a tu Dios y hoy conoces de la fidelidad de Dios. Él es fiel. Esto es lo que él me compartía. Así que, mis hermanos, tenemos que entender que Dios, a través de las pruebas, a través de las aflicciones, a través de las cosas difíciles que nos permite pasar, Dios va a tratar con nuestro carácter. A ver cómo respondemos. Yo vine el viernes a la reunión de novios, tuvimos nuestro convivio navideño y todo estuvo muy padre y gozoso. Ya de aquí a que arreglamos, eran las 10:30 y yo pues gozoso, ya voy a mi casa. Me subo a mi camioneta, ¿verdad? Y vámonos. Y enfrente que se me para y ya no prendió. Con el frío que estaba haciendo, el viernes empezó el frío. Y entonces se para y ya no prende, ya no prende, ya no prende, ya no funciona. Y luego le hablé al de la grúa y se tardó, llegó a las 12:30 el de la grúa con ese frillazo, pero el Señor estaba probando, a ver cómo me respondes, a ver si ya aprendiste. ¿Cómo respondes cuando estás en la prueba, en la aflicción? ¿Ya aprendiste? Ya se quedaron bien callados. Ya como que nomás se voltean a ver y lo gluc. Las respuestas, mis hermanos, hablan mucho. Un día una hermana me contaba de aquí en la iglesia cómo su esposo lo había liquidado de su trabajo
Y luego 2 semanas después de lo que fíjense cómo a veces pasan casos como estos, ¿no? A mí me hacía recordar cosas que yo he vivido, ¿no? Y me decía, y bueno, ya después de que lo liquidaron, 2 semanas después le vino una enfermedad que lo tumbó. No podía trabajar el esposo. Y se quedaron literalmente sin casa, perdieron una casa que habían comprado, la habían adquirido por crédito hipotecario. O sea, se quedaron sin casa. Por ahí alguien les facilitó un cuartito y en un cuartito vivían. Qué difícil, ¿no creen? Qué difícil es pasar una experiencia de estas. Pero el problema no es lo que se está viviendo, sino la respuesta que se le da a Dios. Y a mí yo me gocé con lo que la hermana me platicó, porque luego me dice, mira hermano, yo tuve que vender cosas y aún en ese cuartito, aún en medio de todo eso, ¿sabe qué, pastor? Dice, en cada momento vimos la fidelidad de Dios. No hubo un momento en que no viéramos la fidelidad de Dios. Y lo único que podía salir de nuestros labios en medio de lo que estábamos pasando era, Señor, gracias. No entendemos, no sé si inexplicable lo que estamos pasando, pero Señor, tú eres fiel y seguro algo mejor tienes para nosotros. Y ahí dice la hermana, así pasamos por cerca de 2 años. Pero fíjese, mi esposo volvió a recuperar su salud, se sanó de aquella enfermedad y entonces volvió a trabajar. ¿Y sabe qué, pastor? Dice, Dios le dio un trabajo mejor que el que tenía. Y no nada más eso, dice, por causa de ese nuevo trabajo, ¿qué cree, pastor? Le dieron un préstamo en su trabajo sin intereses. Dice, pudimos comprar una casa mucho mejor que la que teníamos. Y nos enseñó el Señor cuán grande es su fidelidad, aun cuando nosotros somos probados. Cuán grande es la fidelidad de Dios. Quizás tú has pensado que el Señor te ha dejado. Quizás tú has pensado que el Señor te ha abandonado. Pero mira, déjame contarte este cuadro que llegué a ver, que seguro has oído esta anécdota. Un cuadro que yo llegué a ver en un momento difícil que yo pasaba en mi vida. Y en este cuadro yo veía en la arena 4 pisadas. De repente solamente se vieron 2. Pero en la parte de abajo del cuadro decía que un hombre estaba diciéndole, Señor, ¿por qué siempre en los momentos más fáciles de mi vida yo veía tus pisadas junto conmigo? Pero en los momentos más difíciles, cuando todo arreciaba, cuando todo era duro contra mí, Señor, yo ya no veía tus pisadas, solamente veía las mías. Y entonces dice que el Señor le contestó, en los momentos más difíciles de tu vida no eran tus pisadas, eran las mías, porque yo te llevaba en mis brazos. ¿Saben qué, mis hermanos? A lo mejor tú te puedes encontrar así y pensar de esa misma manera, pero déjame decirte una cosa, la fidelidad de Dios, en su fidelidad, en los momentos más difíciles que tú y yo pasamos, Dios realmente nos lleva en sus brazos. Amén. ¿Qué respuesta debemos de darle a Dios ante esta fidelidad que Él ha tenido con nosotros? ¿Qué respuesta deberíamos de darle? Porque debemos responder a la fidelidad de Dios. Yo creo que una de las cosas que deberíamos responder siendo fieles a nuestro compromiso con Dios. ¿Qué tan fieles somos en nuestro compromiso con Dios? ¿Qué tan fieles realmente nos comprometemos con Dios aunque estemos pasando lo que estemos pasando? En la Biblia tú podrías decirme, qué bello compromiso tuvo José con Dios, que a pesar de todo lo que vivió, no dejó que nada lo moviera de su compromiso y fue así hasta el final de sus días. Sí, pero eso fue la vida de José. Él fue fiel en su compromiso con Dios.
¿O qué pensar de los discípulos del Señor después de que Cristo partió, ascendió al Padre y que ellos fueron a cumplir la encomienda de Jesús? Nada los detuvo, ni los azotes, ni los falsos que se levantaban contra ellos, ni el maltrato, ni el que fueran encarcelados. Pero esa fue la respuesta de los discípulos que ellos dieron a la fidelidad de Dios. ¿O qué decir de Noé? Noé que demostró su fidelidad a Dios con 120 años, no importándole que se burlaran de él por hacer aquella arca, y ahí estuvo fiel, se mantuvo hasta terminar lo que Dios le encomendó a Noé. Pero esa es la fidelidad de Noé en su compromiso con Dios. Aquí la pregunta es, nuestra fidelidad en nuestro compromiso, ¿cómo está tu fidelidad en tu compromiso con el Señor? ¿Puedes decir que es de la misma manera? Debemos ser fieles en nuestra obediencia a Dios. ¿Cómo respondemos a esa fidelidad de Dios? Siendo obedientes. No hay mayor forma de demostrarle a Dios nuestra fidelidad como la de ser obedientes a Dios en todo. En todo. Tú dices, ¿cuán fiel eres a Dios? Pues cuán obediente eres. Esa es la forma de demostrar tu fidelidad a Dios. Pero también, mis hermanos, debemos de ser fieles en nuestra confianza con Dios. Cada día fieles en que confiamos a pesar de que pasa esto, pasa lo otro. Estamos confiados y sabemos que siempre Dios va a estar haciendo de su voluntad en nuestras vidas, y nada va a ser para nuestro mal, sino para nuestro bien. Debemos ser fieles en nuestro servicio a Dios. A lo mejor tú dices, yo no sirvo en la iglesia, pero puedes servir en tu trabajo, en tu casa. ¿Eres fiel en el servicio a Dios en tu casa? Esa es una manera de responderle a la fidelidad de Dios. Debemos ser fieles en nuestras responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidad con Dios, tenemos responsabilidad con la familia, tenemos responsabilidad con la iglesia, tenemos responsabilidad con los inconversos. ¿Cómo estás respondiendo a la fidelidad de Dios? Termino, hermanos. Descansemos pues en la fidelidad de Dios. ¿Qué tanto confías en la fidelidad de Dios? Recuérdalo, la fidelidad de Dios siempre es verdadera y se nos ha demostrado. La fidelidad de Dios la vemos en el cumplimiento de su palabra. Dios es fiel, que prometió estar siempre con nosotros. Dios es fiel cuando estamos en pruebas. Dios es fiel, que tiene cuidado de nosotros, y aún Dios es fiel cuando nos encontramos en medio de la disciplina de Dios. Dios siempre es fiel. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Antes de orar por toda la iglesia, yo siento en mi corazón hacer un llamado. Si hay alguna viuda esta tarde que de alguna manera se siente sola, que de alguna forma los hijos no tienen el cuidado de ella, si hay alguna viuda, a mí me gustaría que venga aquí adelante. Cierre sus ojos, no se distraigan, por favor. Yo quisiera que viniera aquí. Si hay alguna hermana así, queremos orar por ti, queremos apoyarte en oración. Sabemos que no es fácil, pero queremos decirte y animarte que Dios está contigo, que Dios tiene cuidado de tu vida, ¿verdad? Vamos a orar por ellas antes que orar por toda la iglesia. Yo voy a pedir a algunas hermanas por ahí, por favor, si pueden poner sus manos con ellas, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que este tiempo en el que ellas puedan estar pasando, ellas puedan tener la paz y la tranquilidad de saber que Dios tiene cuidado, Dios tiene control y Dios está con ellas. ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí en su lugar y vamos a orar por ellas. Padre, te damos gracias porque tú tienes un cuidado especial por cada una de nuestras hermanas. Sabemos que tú conoces la situación, tú conoces
la vida de cada uno de ellas. Y Señor, tú eres fiel. Lo hemos visto y lo hemos aprendido en esta mañana, y en esa fidelidad, Señor, cumple tus compromisos y tus promesas en el tiempo tuyo, Señor, en el tiempo perfecto. Tú tienes un tiempo para la vida de cada una de ellas. Señor, las bendecimos en esta mañana. Señor, pedimos tu fortaleza, pedimos tu fuerza sobre sus vidas, pero sobre todo esa confianza en su interior de entender y de saber que no están solas, que tú estás con ellas. Y qué mejor, Señor, tenerte a ti, porque tú eres nuestro Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por las vidas de ellas. Las bendecimos y, Señor, te pedimos que tengas cuidado de sus vidas y que ellas puedan entender todo lo que puedan estar pasando. Deben entregarlo en tus manos y reposar en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese cuidado que tienes por las vidas de cada una de ellas. En el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Siga orando. Y ahora yo quiero hacer un llamado a toda la iglesia. Si tú estás agradecido con Dios de la fidelidad de Dios, si tú a lo mejor has cometido un grave error donde fuiste infiel, pero ves la fidelidad de Dios en tu vida, yo te animo a que te pongas de pie y vamos a agradecerle a Dios su gran fidelidad. No hay como la fidelidad de Dios, no hay como nuestro Dios. ¿Puedes levantar tus manos y darle gracias? ¿Por qué no le dices ahí: Señor, gracias? Gracias por tu fidelidad, Señor. No tengo con qué pagar, pero sí tengo cómo responder a tu fidelidad, Señor. Ríndete a la fidelidad de Dios. Dile: Señor, dejo en ti si hay ansiedades en mi vida, las pongo en tus manos y sé que tú tomas el control de cada una de ellas. Diles, humíllate en su presencia, y si te has equivocado, si has cometido un error, pídele perdón al Señor y dile: Señor, perdona mis errores, perdona mi infidelidad. Hoy acudo a tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor, y en tu fidelidad perdóname, borra mis rebeliones y dame una oportunidad nueva para servirte, para amarte, para entregarme a ti. Aquí estoy, Señor. Mi corazón que sea honesto delante de ti, expuesto ante tu presencia. ¿Por qué no le entregas tu vida y le dices: Señor, maneja mi vida? Yo ya la he manejado muchas veces y lo único que me he encontrado es situaciones que complican más mi vida. Pero, Señor, yo sé que si yo pongo mi vida en tus manos y dejo que tú la manejes, seguro mi vida va a tener una diferencia, va a encontrar paz, va a encontrar victoria. Vamos, dile al Señor: Señor, aquí estoy. Gracias por tu fidelidad, gracias por ser fiel a mi vida, pero ahora también ayúdame a que mi compromiso contigo, yo sea fiel a ti, fiel en obedecerte, fiel en servirte, Señor. En el día de aflicción, mi corazón y mi alma siempre confiarán en tus promesas para perfecta voluntad. Tu diestra me sostiene
sostiene. Tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. En esta forma en que le hemos agradecido a Dios, despídase de su hermano y vaya en paz, descansando en la presencia y la fidelidad de Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Cuídese.